Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Suárez, estudiante de último semestre de Teología en la Institución Universitaria Bautista Cali. Y en este video quiero compartir con ustedes brevemente algunos aspectos de los métodos histórico-críticos aplicados a la teología bíblica. Para esto vamos a utilizar un documento que se titula El método histórico-crítico de Daniel Glor, publicado por la Universidad Bíblica Latinoamericana. Aquí es importante tener en cuenta que no vamos a hablar del método histórico crítico, los métodos de forma general, sino que vamos a verlo en perspectiva a la teología cristiana. Y en ese sentido es importante tener en cuenta que la Biblia es el fundamento de la fe cristiana, ¿sí? Pero no solamente es eso, sino que al mismo tiempo es una colección de documentos antiguos que fueron escritos en lugares y en tiempos que son distintos a los que nosotros estamos viviendo. Y eso no lo podemos perder de vista. Hay una brecha geográfica y temporal importante entre nosotros y el texto bíblico. Por esa razón no se puede trasladar lo que está escrito en estos documentos antiguos sin prestar atención al contexto histórico de estos documentos. Y de ahí la importancia del método histórico crítico, o también conocido como la crítica histórica, ya que este fue el primer método que trató de entender los documentos bíblicos en su contexto histórico. Y es importante precisar que no hablamos de un método homogéneo, sino que se refiere a procedimientos específicos que se usan por la crítica histórica para dilucidar el contexto histórico de los textos bíblicos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, esto en contraste del método histórico crítico, pues va a ir en contra de esa idea popular o tradicional de una revelación divina de los escritos bíblicos, casi como caída del cielo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tanto el contenido como la forma del texto bíblico es importante tenerlo en cuenta que no se dio de forma furtiva, sino que hay que ubicarlos en un contexto histórico y cultural. Y aquí en este acercamiento que tenemos del texto bíblico a través de este método, lo hacemos a través de pues, la razón, digamos, la guía final de un exegeta. Cuando hablamos de histórico de un texto, el aspecto histórico del texto, pues ese término histórico lo podemos entender de dos maneras. Primero, se puede referir a la historia en el texto o la historia del texto. La historia en el texto se refiere a lo que está narrado en el relato bíblico mismo, ¿sí? El texto dice algo sobre un cierto periodo de tiempo, un periodo histórico. Pero cuando nosotros hablamos de la historia del texto, pues nos referimos a algo muy distinto. Porque en ese segundo caso nos interesa es la historia misma del texto. Nos hacemos preguntas como ¿cómo fue escrito? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde y en qué circunstancias? ¿Por quién y para quién fue escrito el texto? Y en esto radica el interés central del método histórico crítico, en la historia del texto. Este método quiere examinar el nacimiento de un texto desde su tradición oral hasta su redacción final. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que a lo largo de la historia del método histórico crítico, pues la historia en el texto, especialmente aquellos aspectos del trasfondo religioso del texto, pues constituyen también un insumo importante, no es que se deje del todo de lado. Eso es un insumo para comprender mejor la historia del texto. Por esta razón, el método histórico crítico se enfoca en la historia del texto, pero también se sirve de la historia en el texto para alcanzar sus objetivos. Hay dos puntos que quiero resaltar del método histórico crítico adicionales a los que ya hemos mencionado. El primero es que este es el primer método, y ya algo mencionamos de esto, que desarrolló herramientas para analizar los textos bíblicos de manera sistemática. Se le llama histórico porque se enfoca en el origen, la formación y el desarrollo de los escritos bíblicos. Este método se caracteriza por una comprensión evolutiva de los textos bíblicos, que ensaya reconstrucciones históricas,
para llegar al probable sentido original, y ese es el gran objetivo de este método, acercarnos a ese sentido original o primigenio del texto bíblico, y de ahí radica su gran importancia. Y el segundo punto que quería mencionarles es que este método pues no va a hacerle preguntas al texto acerca de su sentido para la situación contemporánea. O sea, se interesa del allá del texto y no tanto del aquí. Es decir, que el objetivo de este método histórico crítico no es ser un método hermenéutico, no es traer el texto a nuestra vivencia particular. ¿Qué quiere decirle el texto al lector, a la lectora contemporánea? Ese no es el objetivo del método histórico crítico. Por eso no se va a enfocar en una contextualización del texto bíblico. No va a buscar este método contextualizar un texto antiguo, el texto bíblico, al día de hoy. ¿Qué nos dice hoy, siglo XXI, para nosotros los creyentes, para la iglesia? Lo que es propio de un proceso hermenéutico. Ahora bien, por esta razón, quizás algunos pueden pensar que no es útil este método histórico crítico para la iglesia actual o para los creyentes, sino que simplemente es una herramienta para dejársela a los teólogos o a los expertos. Y no es así. Hay una gran importancia de este método histórico crítico que podemos ver en esta presentación final, y nos preguntamos por la aplicación del método. Este método es de una ayuda enorme a la hora de corregir la tendencia, que es algo frecuente, de tergiversar el sentido del texto, mencionando asuntos que no están presentes en el texto bíblico o que no hacen parte de la agenda literaria o teológico del texto. Por esa razón es que es necesario analizar cuidadosamente la gramática del texto bíblico y entender su contexto histórico, cultural, de la mejor forma posible. Y esto es algo que debe tenerlo en cuenta la iglesia, los predicadores, los líderes. Y aquí su gran aplicación es acercarse de la forma correcta al método histórico crítico. A través de este método nos acercamos de la forma correcta al texto y así podemos enriquecernos de la mejor forma del texto, y ahora sí hacer un proceso hermenéutico para analizar qué nos quiere decir este texto en el siglo XXI. Esa es, entre otras, una de las grandes virtudes que tiene este método histórico crítico para aplicarlo en nuestras iglesias locales, en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video.